La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. La porción sagrada, amiga, amigo oyente, sobre la cual quiero que meditemos en referencia a Jesús, está precisamente en los albores, en los inicios de su ministerio en la tierra. Allí debemos ir entonces al capítulo 4 del Evangelio de Mateo y nos topamos con el versículo 17 en adelante. Observemos hasta el versículo 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Amados, descubramos un perfil, una beta en las características de Jesús, en la estrategia de Jesús. Porque insisto en decir que todo lo relativo, todo lo relacionado a la vida de Jesús, inclusive un silencio, y si fuere un parpadeo, un enojo, una entonación, una frase, una actitud, es toda una revelación divina. Después de que Jesús viene de la tentación, después de que Él viene del bautizo, dice que llega allí a Galilea y abre la boca por primera vez. El Verbo encarnado comienza a hablar. La palabra verdadera y la verdad misma comienza a manifestarse. La luz viene a las mentes de los hombres a través de la palabra de Dios, hecho carne, hecho historia. ¿Qué dice? Es la pregunta que bulle en medio de ese considerando. Escuchen, la primera palabra que sale de la boca de Jesús es arrepentíos. Y ya esta palabra revela quién es Jesús. ¿Quién es capaz de decirle a una multitud, a todo el género humano, a toda la humanidad presente, contemporánea y subsiguiente por todas las generaciones, arrepiéntanse? Nadie ha podido decir semejante cosa, porque arrepentirse es, o instar a arrepentirse es exigir, demandar, más que sugerir, reclamar de manera apremiante y decisiva a que dejen la vida anterior, cualquiera que sea, a que cambien definitivamente de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Arrepentirse es decirle a alguien que como viene, viene mal. Es decirle que Él sí tiene la solución, la respuesta, la salvación. Ser capaz de decirle a alguien, no solamente sígame en mi causa específica, sino decirle muere para que nazca de nuevo. Es renuncie a tu ancestro, a tu genética, a tu fe, a tu cultura, a tu conocimiento, a tus valores y a los principios que fundamentan tu ser y tu hacer de manera definitiva. En boca de cualquiera sería un atrevimiento, una temeridad, una locura. Ningún líder religioso
ha empezado su primer sermón reclamando abandono total de lo anterior. Ninguno, ni Mahoma, creador de la más grande religión del mundo, el Islam, ni Buda, la siguiente en cantidad del mundo, empezaron ni reclamaron que la gente cambiara, más que cambiara, porque sí dijeron que tenían que cambiar, pero nunca que tenían que abandonar lo anterior. Jamás dice ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni Lao Tse. Nadie pide que deje pensamientos, estilos, repito, cultura, familia. Jesús sí. Dicen que cambien, pero de religión, de manera externa de adorar. Que en vez de ir al templo no sé qué, vayan a la piedra no sé qué, o al baño del río no sé cuánto. Pero Jesús lo que está diciendo es: atácate a ti mismo. Si no, no puedes entrar al reino de Dios. Si no, no puedo habitar allí. Yo no compito con alguien, con nadie compito. Lo que está diciendo es: te traigo la solución que emana, se destila del corazón del Eterno. Y esa solución es que tú mueras para que yo viva dentro de ti. Ninguna religión plantea esto. Definitivamente ninguna, amados. Muere tú, vivo yo. Descártate tú mismo, tú misma, so pena de que Dios te descarte a ti. El término arrepentíos está envuelto en este esquema sobrenatural, en este desafío sublime, humanamente inalcanzable, probablemente por la obra del Espíritu Santo. El cristianismo no comienza con un rito, de hecho no comienza con el bautizo, como el romanismo, el cristianismo romano, que nada tiene que ver con el cristianismo bíblico. El cristianismo romano empieza, como en las religiones paganas romanas aún antes de Cristo, con el bautizo. Cuando Jesús llegó, ya bautizaban niños en el nombre de dioses horrendos en Roma. La mayoría de las religiones empieza con esta inmersión física simbólica del bautizo y lo utilizan de manera astuta y grosera para adherir a una religión. Nada que ver con el bautizo de Jesús, ni el que él practicó, ni el que él enseñó. El cristianismo, que es la relación con Cristo, no empieza con un toque humano, no empieza con una liturgia religiosa superficial y externa, medio mágica, medio hechicera. El cristianismo bíblico, que es el contacto directo con Jesús, empieza con una autorrenuncia, con un deseo de muerte, de morir a sí mismo. Empieza con una renuncia personal, empieza con una decisión libre y voluntaria, individual y personal, de subirse a la cruz con Jesús y literalmente morir y dejar allí, amados, el ego, el orgullo, repito finalmente, y dejar allí valores, principios, intereses, anhelos, sueños, ideales, todo personal, cultura. Y más adelante dice Jesús, familia. La persona que no está dispuesta a cambiar de perspectiva en su vida respecto a las actividades de este mundo, aún las profesiones, que no está dispuesta a poner por encima de sus intereses con que fue formado en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la familia y en la sociedad, que no está dispuesta a poner a Jesús por encima de eso, no tiene derecho a ser parte del reino de Dios, no tiene derecho a conocer a Dios. Simplemente no ha entrado por la puerta del arrepentimiento, simplemente ha renunciado a morir. Entonces, ese tren, andando sobre un solo carril, sus propios intereses, nunca llegará a su destino, se descarrilará. El ser humano debe morir a sí mismo y debe estar dispuesto a arrepentirse, dejar lo anterior y caminar por lo que ofrece Jesús. Es más, permitiéndole a Él
que viva en y a través de sí mismo. No hay otro cristianismo. No es cuestión de liturgias, insisto, huecas, ni ritos, ni toques, ni pases, ni lugares, ni objetos, ni símbolos. No es cuestión de esas tonterías comunes a todas las 15,000 religiones del mundo. Es cuestión de bajarse del trono del corazón y cederle el señorío absoluto a Jesús para que Él viva en toda su plenitud y majestad dentro de nosotros. Y ello implica morir arrepentidos, porque llegó otro reino, dice Mateo 4:17, llegó el reino de los cielos, y en todo reino hay unos vasallos y hay un rey, y ese rey ya no eres tú, con toda tu trayectoria ancestral desde David para acá, pasando por sus religiones y sus hábitos y sus conocimientos y sus probabilidades y sueños y planes. No, ese rey no eres tú, que utiliza o trata de utilizar la religión inclusive y la tradición para beneficio tuyo. Ese rey tiene nombre propio, Jesús de Nazaret. O Él es todo, o Él es nada. Oremos. Señor, te damos gracias por venir a llamarnos a ser genuinamente cristianos y por ende genuinamente salvos. Te damos gracias por anhelar sentarse en nuestro corazón y por llamarnos con humildad a que a su vez tengamos la misma humildad suficiente como tú, Jesús, la tuviste con el Padre hasta la muerte, a que te cedamos el control de nuestra vida para que tú reines en toda tu entera voluntad. Gracias, Señor, porque no viniste para ser creador de una barata religión, sino que viniste a reinar y a reinar en nuestro corazón, porque no tienes otro lugar donde quieres reinar, porque el cambio lo ejerces a partir del individuo y la suma de los individuos cambiados. No a partir de sistemas políticos o religiosos, sociales o culturales, sino a partir de tu propia presencia. Lo que tú deseas es que literalmente muramos, Señor, y lo entendemos, para que entonces podamos nacer de nuevo, en donde el que brille seas tú, en donde el que reine seas tú, en donde el que decida seas tú. Mi Señor y mi Dios, Jesús. Bendice a mis hermanos que oyen esta palabra traída por el Espíritu Santo a través de las páginas de la Biblia, y glorifícate y resplandece en sus corazones. Jesús, Jesús, Jesús. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.